El tipo de pregunta que vemos a continuación se ha vuelto cada vez más usual en los últimos 2 años de la prueba. Es decir, son preguntas que tienen análisis de imagen, principalmente a partir de recortes de prensa, pero además en torno al tema de historia de Colombia del siglo XX. O sea, es muy importante para la prueba de saberes sociales tener muy clara la historia de Colombia, pero principalmente durante este siglo XX, pues cada vez están apareciendo más este tipo de preguntas. Y si nos fijamos, son preguntas en las cuales nos piden organizar cronológicamente unos hechos. Entonces, debemos revisar primero precisamente cuáles son esos recortes de prensa. Si nos fijamos en el primero, es un recorte de prensa del diario El Espectador con el siguiente título: El ejército ocupó a Marquetalia. En el segundo recorte de prensa, vemos también del diario El Espectador con el siguiente título: Asesinado el director del Espectador. En el recorte número 3, que es del diario El Tiempo, vemos como título: Bogotá está semidestruida, cobardemente asesinado el doctor Gaitán. Y en el cuarto recorte de prensa, también del Espectador, nos dice: a sangre y fuego arrasado el Palacio de Justicia en toma subversiva. Lo primero entonces es que debemos necesariamente tratar de esclarecer a qué hecho histórico se refiere cada uno de los recortes que encontramos. En el primero, cuando nos habla de que el ejército ocupó Marquetalia, nos está refiriendo al origen de la guerrilla de las FARC. En esa toma de Marquetalia, que fue ordenada por el presidente Guillermo León Valencia, un ataque contra unas guerrillas campesinas que se encontraban en esa zona, y a partir de ahí se dio la fundación de la guerrilla de las FARC. El segundo, cuando habla del asesinato de un director del diario El Espectador, se refiere al asesinato de Guillermo Cano por orden de Pablo Escobar. El número 3, cuando nos habla de que fue cobardemente asesinado el doctor Gaitán, se refiere precisamente al asesinato de Gaitán, y al hablar de que Bogotá está semidestruida, pues nos está refiriendo al hecho del Bogotazo. Y en el cuarto, arrasó del Palacio de Justicia, pues nos hablan también de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19. Como se fijan, como nos están pidiendo precisamente organizarlos cronológicamente, uno diría que resulta absolutamente necesario tener, así sea una leve idea, de qué en décadas se dieron cada uno de estos hechos de violencia y del conflicto armado colombiano. Sin embargo, no necesariamente, pues, es obligatorio conocer la fecha de todos los cuatro hechos. Una manera es determinar cuál fue cronológicamente el primer hecho. Nosotros puede que no tengamos claro qué sucedió primero entre la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Guillermo Cano, pues los dos se dieron en la década de los 80 durante la guerra con Pablo Escobar. Sin embargo, sí se debe tener absolutamente claro que de estos hechos el primero fue el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Pues a partir de ese Bogotazo se dio toda la época de la violencia, y como consecuencia de ello podemos ver distintos hechos de violencia, no solo partidistas, sino también de la creación de las FARC. Es decir, que en ese sentido la respuesta tiene que ser entre la A y la B, pues son las únicas que arrancan con el titular número 3. Si analizamos estas dos opciones, nos encontramos que así al final nos pone la opción A, el primer titular, que dice la fundación de las FARC. Y en el B nos pone con segundo lugar como último hecho el asesinato de Guillermo Cano. Acá debemos tener en cuenta que la fundación de las FARC fue antes de la década de los 80, es decir, para los 80, durante la época de Pablo Escobar, que fue el asesinato de Guillermo Cano, las FARC ya existían. Por lo tanto, la opción A, que pone de último la fundación de las FARC, tampoco puede ser una opción correcta. En consecuencia y por descarte, la respuesta es la B. Fíjense entonces, repito, que una de las claves acá en este tipo de preguntas es fijarnos con qué hecho empieza o con qué hecho histórico
termina la cronología.